Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos al Futuro de Todo, el programa que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Nuestro primer invitado es Luis Miguel Dena Escalera. Él es experto en seguridad nacional e inteligencia corporativa, presidente y director general de Cyberblack, una empresa que precisamente se dedica a la seguridad nacional y a la inteligencia corporativa. Pero va a ver ustedes de qué enfoque es la especialidad de él: la seguridad nacional y la seguridad cibernética. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas a Cyberblack y a Luis Miguel Dena, aquí El Futuro de Todo. Luis Miguel, ¿qué debemos entender por seguridad nacional? Ciertamente tiene tres componentes que son fundamentales. No se puede entender la seguridad nacional sin el Estado mexicano. Y el Estado mexicano conformado por tres poderes, con una división perfectamente clara, y la seguridad nacional tiene como propósito mantener la integridad del Estado mexicano, la estabilidad para dar en todo caso cumplimiento a los intereses y objetivos nacionales y la permanencia del Estado mexicano. No hablamos del gobierno, hablamos del Estado mexicano. Y con sus tres poderes de la Unión, por supuesto el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y por supuesto para mantener todo el Estado nacional, pues una constitución política que es la que nos da a todos consistencia y coherencia como mexicanos, ¿no? Y justamente dentro de esa constitución nos mandata para preservar nuestra soberanía nacional, nuestra independencia nacional de otros países y una defensa del territorio. Son elementos de esta seguridad nacional que además incorpora el mantener unidas las partes que integran la federación en el país. Y en esta lógica también nos mandata la seguridad nacional a hacer una defensa legítima de ese Estado mexicano, de los otros estados y de todos aquellos sujetos al derecho internacional para preservar democracia, desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo social y, sobre todo, sus habitantes. Cuando hablamos cuando cantamos el himno nacional y decimos un extraño enemigo, la seguridad nacional interpreta, me imagino, el extraño enemigo externo o extraño enemigo, por supuesto, interno, como puede ser el crimen organizado y los narcos. Es decir, la protección de esta nación requiere comprender cuáles son las amenazas a la seguridad nacional, cuáles son los riesgos que enfrentamos como país y cómo se diferencia de lo que implica la defensa nacional. Es decir, por un lado, quienes tienen la responsabilidad en materia de seguridad nacional, pues deben de regirse por principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales, mucho más a los derechos humanos, y obviamente las garantías individuales. Y esto implica que cualquier tema que amenace esto, amenaza la seguridad nacional. Entonces, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, genocidio, es un acto de amenaza a la seguridad nacional, así como la interferencia extranjera en asuntos nacionales, así como que haya un impedimento de cualquiera para combatir la delincuencia organizada y también actos que puedan tender a obstaculizar o bloquear operaciones militares en contra de la delincuencia organizada,
temas de seguridad de la aviación, obviamente atención del tema diplomático, es decir, que en suelo mexicano nosotros en seguridad nacional somos garantes de esta seguridad, temas contra la navegación marítima, ¿verdad? Acto de financiamiento a organizaciones terroristas, como hoy observamos a Hamas como una organización terrorista, ¿verdad? Ya, ahí te refieres a Medio Oriente específicamente, con el caso de Hamas allá en parte de la Franja de Gaza con Israel. Así es. Y sobre todo porque son actos que pueden ser hoy tan lejanos como un acto terrorista en Israel. Pero el día de mañana, el país israelita ocupa también una dinámica comercial, una dinámica humana, es decir, estamos aquí recibiendo también nacionales israelitas o de la comunidad judía, y si hubiese una acción terrorista, pues la seguridad nacional tiene que dar garantía de que esto no suceda. Tiene que inhabilitar a estas organizaciones terroristas que inclusive pretendan no solo hacerlo en México, sino en Estados Unidos. Imagínate el escenario. Ahorita que estás mencionando tú Estados Unidos, o sea, nosotros somos parte ya, tenemos una simbiosis ya completamente definida con todo, somos norteamericanos, de hecho, los mexicanos. Entonces, Estados Unidos, el total de Estados Unidos, el total de Canadá, son hermanos nuestros en torno a que somos no solamente socios comerciales, sino que estamos también unidos por intereses de defensa y de seguridad. Del Suchiate hasta, digamos, pues hasta casi hasta Alaska, somos una unidad que tenemos que tener una consistencia en cuanto a seguridad nacional. Ciertamente. Y vamos no solo en una visión hacia Norteamérica, sino también en una visión hacia América. Si lo ves en la perspectiva económica, China, India ocupan hoy una posición económica, y Latinoamérica junto con Norteamérica tienen la capacidad también del desarrollo económico. Por eso, cuando una nación como Estados Unidos entra en conflicto, así sea diplomático, así sea político, con una nación como China, entonces sus directivas de inteligencia para su seguridad nacional nos colocan a nosotros en la posibilidad también de desarrollar una directiva de inteligencia acorde a la realidad económica que estamos viviendo. Así se entiende, por ejemplo, que nos están vigilando todo tipo de partes y componentes de todo, de aceros, de autopartes, lo que tú quieras, para ver qué tipo de contenidos y de dónde vienen específicamente esos contenidos. No tanto porque pueda haber algunos contenidos que sean externos a la región norteamericana, sino cuanto que sean parte de algunas empresas chinas que amenacen la seguridad precisamente norteamericana. Cuando hablo de Norteamérica me refiero a Estados Unidos, pero a México y a Canadá. Ciertamente, y además que tenemos la firma de un tratado comercial que nos genera obligaciones muy puntuales, y aquí paso en ese traslado de seguridad nacional a la seguridad cibernética, o lo que hemos llamado a la ciberseguridad. Por supuesto, que ya ahí te incluye el espacio, o sea, los satélites, por ejemplo, y te incluye, por supuesto, equipos, tecnologías, que, por ejemplo, las tecnologías israelitas, las tecnologías rusas, o las tecnologías inclusive iraníes, que pueden amenazar también la integridad, la seguridad nacional norteamericana, o sea, de los tres países. Sin lugar a dudas, todo aquello que sea capaz de vulnerar la seguridad nacional de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá y de México, entra en el proceso del tratado comercial. Y si te fijas, hemos sido víctimas
y en estos últimos años de ataques muy fuertes cibernéticos directamente al gobierno mexicano, también a las empresas, pero también al gobierno mexicano. Lo ha sufrido la Secretaría de Hacienda, Banco de México, lo ha sufrido otras entidades del gobierno mexicano. Algo están haciendo también para probar la seguridad, digamos, de la región sur de Norteamérica. Imagínate cuando Guacamaya Leaks, un grupo no identificado, perpetra un ataque cibernético para obtener millones de correos electrónicos, los que contienen documentos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y que quedan expuestos, más allá del escrutinio público, quedan expuestos a otros gobiernos, a otros servicios. Aquellos servicios que son amigos seguramente tendrán una perspectiva distinta de aquellos que no lo sean. Por ello, la seguridad cibernética, y en este caso la defensa cibernética, voy a separarla en dos momentos. El primer momento, cuando hablamos de Estado Nacional versus otro Estado Nacional. Ahí hablamos de ciberguerra y ahí debemos hablar de ciberdefensa. Y del otro lado, cuando hay un delincuente cibernético o un ciberdelincuente que está vulnerando, sea a una entidad de gobierno, a una persona o a una empresa o una organización, con el propósito de lucrar económicamente para obtener un beneficio, pero que está ejecutando un ciberdelito. Separo entonces ciberataque cuando estamos hablando de guerra cibernética y de defensa. Ciberdelito cuando estamos hablando de la seguridad pública que debe garantizar la armonía y convivencia de todos nosotros. Sí. Ahora bien, también el propio Estado mexicano tiene que vigilar al Estado mexicano de que no haya, digamos, instituciones del propio Estado mexicano que cometan delitos al espiar indebidamente, ilegalmente, de acuerdo con las normas, las leyes y la Constitución mexicana, a otros mexicanos, como por ejemplo cuando se adquirió este sistema de seguridad y espionaje israelita, precisamente para la defensa de nuestra integridad, de nuestra nación, y se dedicó en gran parte para espiar a enemigos políticos. Cierto es que nuestra propia Constitución, en su artículo 16, genera claridad de lo que puede o no hacer el gobierno, y es particularmente la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 33, que define cuáles son primero los casos de amenaza inminente, de acuerdo al el quinto de esta ley, y cómo deberá hacer uso de solicitudes de interceptación de comunicaciones privadas en torno a escucha, monitoreo, grabación, registro de cualquier instancia que se autorice a través de un tercero, en este caso un juez de control, que depende del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a su ley orgánica, pero que determina que en materia de seguridad nacional, pues dan esa posibilidad a, en este caso, el Centro Nacional de Inteligencia. Visto eso, cuando alguien adquiere un sistema como Pegasus, que es este software, exactamente, que originalmente se instalaba a través de un clic y después se desarrolla a lo que se ha llamado software de cero clic, es decir, ya no necesitan que el usuario dé un clic. Todo ese procedimiento, si no pasa por un proceso judicial que autorice estas solicitudes de intervención en materia de seguridad nacional, pues entonces violenta nuestra propia Constitución y nuestro propio orden legal en materia de seguridad nacional. Claro, el Estado nacional, el Estado mexicano no puede estar interviniendo y espiando
por ejemplo, teléfonos celulares de periodistas o de empresarios o de políticos que sean adversarios, contrarios a ellos, ¿no? De otros partidos. Eso es ilegal, es delito, es causa de pena, o sea, penado, o sea, es cárcel. Pero lo tiene que corretear el Poder Judicial, porque muchas veces pues se hacen de la vista gorda algunos y permiten que parte del Estado del gobierno esté espiando de esa forma. Ciertamente, cuando alguien tiene ese poder, porque debe de entenderse como el poder que tiene, si no lo enfoca al servicio de la nación, entonces, en contraste, estará enfocado a su servicio. Y cuando eso sucede, aunque haya procedimientos, aunque haya reglas claras, aunque haya jueces de control, tendrá ese dilema ético y moral de elegir si hacerlo bien para servir a su México o de hacerlo mal y servirse de esa información. Cuando esto sucede, es muy lamentable que tengamos en todo caso una muy corta memoria y adicionalmente tengamos un muy desasiado proceso jurídico para llevar a la responsabilidad a quienes tuvieron bajo su responsabilidad herramientas como esta y las malutilizaron. Ah, ¿verdad? ¿Recuerda usted quién decía, verdad? Nuestro queridísimo maestro y gran comunicador don Pedro Ferriz Santa Cruz, que en paz descanse, uno de los grandes maestros que tuve la oportunidad de conocer en el mundo de los medios de comunicación. Verdad, es tremendo lo que acaba de decir Luis Miguel Dena, y por supuesto continuaremos con él la próxima semana, porque es mucho el material que nos regaló a través de esta entrevista, pero los saturaríamos a ustedes si les ponemos todo este material. Muchas gracias a él, a Luis Miguel Dena y a Cyberblack por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Cyberblack, de Luis Miguel, por supuesto, digite cualquiera de las links que aparecen aquí en este programa de El Futuro de Todo, en la portada de este programa. También, por supuesto, a través del link de LinkedIn puede usted localizarlo, Cyberblack SADCB. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Daniel Novoa es socio director de operaciones de MW Group. Vamos a platicar con él acerca de que el gobierno, de acuerdo con lo que registran las redes sociales, y después de que tuvieron ellos tiempo de darse un clavado en las redes sociales y ver qué sí podía ser conocido y qué no por el gobierno de la República, el gobierno sí comunicó acerca de Otis, de ese terrible huracán que azotó Acapulco y muchísimos municipios, no solamente Coyuca de Benítez y Acapulco, no, muchos más. Y ahora, por supuesto, los están reduciendo porque, pues nada más lo dejo así en puntos suspensivos, pues porque. Pero todo desordenado fue la información que nos proporcionaron. No llegó la información a tiempo ni en forma a la población. Entonces, evidentemente, no nos enteramos. No se enteraron los acapulqueños, no se enteraron los guerrerenses. Y por supuesto, este monstruo de nivel 5, con vientos de 300 kilómetros por hora, los tomó a todos
bajo sorpresa. Bienvenido con este tremendo tema, Daniel Noboa. Lo que encontramos es que hubo muchas instituciones que fueron avisando partes de lo que iba pasando, ¿no? Estuvo Conagua, estuvo el Centro de Protección Civil, estuvieron varias instituciones, incluso... Debes incluir ahí, por ejemplo, estuvo el meteorológico, seguramente. Exactamente, meteorológico. ¿Y el Centro Nacional de Huracanes de Florida? También dimos seguimiento al Centro Nacional de Huracanes en Florida, solamente que eso lo estamos metiendo como una segunda línea, que ahorita te explico un poquito cómo fue nuestro ejercicio. Y digamos que empezamos a ver lo que avisaron los medios nacionales y específicamente las instituciones, ¿no?, de gobierno, ya sea federal, estatal o cualquier institución que esté acompañada de esta parte. Lo que nosotros pudimos observar es que nos costó mucho trabajo darle seguimiento, ya que bajamos todos los mensajes y los estuvimos analizando al hilo conductor de lo que iba pasando, porque nos dimos cuenta de que a veces avisaba, por ejemplo, algo Conagua, donde decía, oigan, ya viene la precipitación, ya es tormenta tropical, y de repente avisaba otra institución de que ya era categoría 1 y ya Conagua no volvía a pronunciarse. Entonces era muy difícil, incluso para nosotros hacer el análisis, encontrar ese hilo conductor que nos dijera qué iba pasando en cada uno de los momentos, ¿no? O sea, si yo juzgaba como ciudadano que Conagua era la vertiente que estaba informando adecuadamente, de buenas a primeras se desaparecía y todo era meteorológico, lo cual yo no estaba enterado. Exactamente, hubo muchos actores que estuvieron avisando. Estuvo Sky Alert con la cuenta Storm, estuvo Protección Civil y Bomberos. Sky Alert, ¿esa de quién es, perdón? Esa es la cuenta donde se anuncia el meteorológico, digamos que como alerta mundial. Y hay una cuenta específica que se llama Storm, donde van anunciando lo que van pasando de los centros meteorológicos. Digamos que ellos se encargan como de recuperar ahí información y la van publicando. Ah, claro, y ellos van recopilando la información que les pasan los centros internacionales, ¿no? Francia, Italia, Estados Unidos, etcétera. Ajá, es una cuenta donde puedes ir dando seguimiento. Entonces hubo más de 10 actores que te puedo decir, como te repito, Conagua, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, incluso pues, la gobernadora, Evelyn Salgado, fue otra que participó, el gobierno de Acapulco como tal con sus cuentos. Entonces es una línea complicada. Imagínate, si nosotros ya que terminó o ya que pasó todo este evento, está siendo complicados para nosotros rastrear la información y de dónde venía y establecer quién dijo que ya era categoría 1, quién dijo que era categoría 2, a qué horas dijeron, en qué momento. Creemos que pues en ese momento la población debe haber sido muy complejo ellos tratar de encontrar un hilo conductor de dónde estar recibiendo los mensajes, ¿no? Creemos que ese es uno de los problemas que pudo haber habido principales, porque no hay una línea o no hubo un líder de comunicación de la parte de nuestro gobierno que dijera, yo voy a dar la línea conductora de lo que está pasando y las personas pueden seguir a esta línea de conversación y saber lo que está pasando, ¿no? Eso es lo primero que encontramos como muy relevante dentro de la conversación, ¿no? Otro de los ejercicios que hicimos es que nosotros fuimos revisando las publicaciones de Gobierno de México, ahora sí ya solamente lo que tenga que ver con el gobierno y las instituciones estatales o federales, y al mismo tiempo estuvimos analizando las alertas que se daban de manera internacional, ¿no? Entonces tenemos una gráfica donde hay una línea de tiempo, donde por ejemplo podemos decirte que el Centro Nacional en Estados Unidos, en Florida, de huracanes exactamente, dijo desde el día 23 a las 2 de la tarde que ya Otis era categoría 1, y el gobierno, nosotros, eso lo dijeron el 24 a las 9, casi a las 10 de la mañana, 9:54, ¿no? ¿Pero de qué día? O sea, el 24. O sea, hasta el 24 a las 10 de la mañana. Hasta el 24 a las 10 de la mañana fue el primer mensaje que nosotros pudimos localizar, donde ya se clasificaba a Otis como huracán categoría 1. ¿De quién fue ese mensaje? Fue un boletín que hicieron a través de la cuenta de CNCP. ¿Fue el Meteorológico Nacional o fue alguna oficina de gobierno? Fue la Coordinación Nacional
dato erróneo. Ajá. Fue la cuenta de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ellos fueron quienes sacaron el primer mensaje. De acuerdo. Que para localizarlo, mientras que nos estábamos peleando en redes sociales por los fideicomisos judiciales, ¿no? Exactamente. Después hay un pronunciamiento ese mismo día, ya el 24 a las 2 de la tarde, ya por Conagua, donde Conagua dice que es categoría 2, del lado del gobierno de gobierno de la República, porque Conagua es el gobierno de la República. Exactamente. A las 2:48 de la tarde, el Centro Meteorológico de Huracanes de Estados Unidos ya dio una formación o una previsión de cómo iba a tocar el huracán tierra, y dice que va a llegar a las costas de Guerrero, ¿no? Pero además dime una cosa, fue el comunicado donde ya precisamente dice va a golpear específicamente en Acapulco. Eso fue a las 2:48 de la mañana del día 24, a las 2:48 am. O sea, híjole, muchísimo tiempo. Exacto, ellos habían predecido la trayectoria, y nosotros a las 2 de la tarde de ese mismo día, nuestro gobierno de México salió a decir que éramos categoría 2. Después hay un pronunciamiento otra vez de Conagua, que el huracán va a ser categoría 3 a las 3:28 de la tarde, y sin embargo, o sea, a las 3:28, y el Centro otra vez Nacional de Huracanes de Estados Unidos a las 2:56 de la tarde, es decir, media hora antes, ya había dicho que el huracán era categoría 4. O sea, nosotros salimos media hora más tarde a decir que es categoría 3, mientras que en Estados Unidos ya decían que era categoría 4. ¿Pero qué no se ponen? Digo, ya sé que tú no tienes la información, pero, Dios mío, ¿no se ponen de acuerdo, no se coordinan Estados Unidos y México cuando antes había una excelente coordinación? Esa exactamente es la pregunta que deberíamos de hacernos, Efraín, porque la información que nos dan y los datos, nosotros asumiríamos que obviamente tú puedes tener un comunicado preparado, pero hoy vivimos en el mundo de las redes digitales. Entonces, si tú estás pendiente de lo que están diciendo, podrías ir a el mensaje media hora después, como que no hay, digamos, que algún tipo de contratiempo de por qué publicaste algo si ya se actualizó la información media hora antes, ¿no? O sea, la tienes de manera inmediata, no es como que te tuvieran que hablar incluso ni por teléfono. No, antes se comunicaba directamente al meteorológico mexicano con Florida, y le preguntaba, oye, ¿ya confirmaste lo de categoría 4? Sí, ya está confirmado, o estamos en estas. Entonces, inmediatamente nos avisaban a nosotros. Exacto, entonces, a las 4:23 de la tarde, o sea, una hora y media después de que el centro de Florida ya había decretado que era categoría 4, Conagua da su último mensaje de categoría que podemos ver, y ya nombra categoría 4. O sea, ahí teníamos una hora y media todavía de desfase, ¿no? De lo que había pasado. De las 3 de la tarde que ya se había anunciado en Florida que era categoría 4, nosotros a las 4:30 de la tarde, a través de Conagua, decimos ya es categoría 4, a las 4:32. Y después aquí es donde viene el problema principal. Alrededor de las 6 de la tarde, a las 5:56, el Centro Nacional de Huracanes en Florida dice, esto es categoría 5. Estamos hablando de las 6 de la tarde del día 24. Te confirmo, es cuando dicen en Estados Unidos, en el Centro Nacional de Huracanes, categoría 5. Exactamente. A las 5 de la tarde con 56 minutos. Exacto. A esa hora sale la primera mención. Nosotros tenemos a través de otra cuenta que ya no es, o sea, se estaban alternando. Conagua tiene varias cuentas, entonces esto vale la pena recalcarlo. Hay una que se llama Conagua CIMA, que fue la que alertó de la categoría 2, la categoría 3, después Conagua MX alertó categoría 4, y después otra vez Conagua CIMA, que es la última cuenta, a la 1:02 de la mañana declara que es categoría 5. O sea, sale en ese momento a la 1 de la mañana. A la 1:02 de la mañana, exactamente. Obviamente, o sea, esto es solo un número, pero pues el huracán desde que era categoría 3 o que era categoría 4, pues iba a causar muchos desastres. O sea, eso ya sabíamos desde que nos avisaron que era categoría 1. Exactamente. Entonces, esto es una parte de lo que nosotros, de la pregunta que queríamos contestarnos qué pasó. Y si te fijas, por ejemplo, no hubo una cuenta. Todos los que te dije del centro de Florida fue la misma cuenta. Ellos fueron como
como que dándole la evolución de la información, dijeron esto es categoría 1, esto es categoría 2, esto es categoría 3, esto es categoría 4, esto es categoría 5. Y nosotros fueron pues 3 cuentas, ¿no? Diferentes. O sea, bueno, 3 cuentas nada más de Conagua que me estás diciendo. De Conagua, ¿no? Exactamente. Pero aparte la cuenta del meteorológico. Exacto. Y aparte la cuenta, por supuesto, del como le llaman ahora, gobierno de México, que por favor es gobierno de la República. Y en segundo lugar, el gobierno del estado de Guerrero, que parece que por lo que me estás diciendo no fue muy informativo. No, nosotros tenemos el primer reporte de la gobernadora el día 23, que mandó a sesión permanente, pero después de ahí dejó de pronunciarse porque pues estaba a lo mejor ocupada en alguna otra... No podría haber estado ocupada en nada más importante que su estado, pero seguramente estaba en alguna grilla del partido, del movimiento, y doña Evelyn Salgado, pues evidentemente no le interesó mucho lo que estaba ocurriendo en Acapulco. Mira, pues, por ejemplo, aquí te puedo decir, de su cuenta oficial de Evelyn Salgado, el día 23 a las 6:30 de la tarde mandó un mensaje que decía qué hacer en caso de una tormenta tropical, ¿no? O sea, ahí todavía estábamos con la tormenta tropical, eso es correcto. Después de ese mensaje que mandó el 23 de octubre a las 6:30 de la noche, ella vuelve a tuitear el 23 de octubre a las 8:37 y es cuando ya declara que se van a sesión permanente para coordinarse con los 3 niveles de gobierno y garantizar la seguridad de la población, dicho en su mensaje. Después de ese mensaje que estamos hablando del 23 a las 8:37, que yo creo que todavía era oportuno, ella vuelve a tuitear el 24 a las 7 de la mañana, 7:24 de la mañana, y ya le dice a la población que va a haber le dice la probabilidad de que va a ser un huracán y que se va a convertir y avisa de la posible trayectoria. Después de ahí se va a las 9 de la mañana y manda un mensaje de qué hacer en caso de huracanes, y a las 10 transmitió información sobre el desplazamiento de la tormenta Otis. Todavía le seguían llamando tormenta Otis, siendo que, como ya vimos desde el día anterior era huracán ya. Exactamente, y a las 10 seguía llamando Evelyn tormenta tropical. Déjame ver acá, diciendo que Conagua, como te decía, no, más bien el boletín de Protección Civil a las 9:54 de la mañana ya había dicho que era categoría 1, y Evelyn, la gobernadora, seguía diciendo a las 10:21 que era una tormenta. O sea, tropical. Una confusión. Me estás diciendo que hubo una todo no confuso, sino difuso y desordenado. Exactamente, es la línea que nosotros pudimos encontrar. Digo, esos son los mensajes que están ahí, y después de las 7:21 de la mañana ya Evelyn no tuitea no lo hace por sus redes personales como lo venía haciendo hasta a la 1 de la mañana, que anuncia la entrada del huracán Otis. El presidente, por supuesto, un poquito antes, por ahí de las 8 de la noche, por Twitter, antes de irse a acostar, da un mensaje. Pero, ¿y los sistemas que antes se activaban en México a través de cadena nacional, por radio, por televisión, por todos los medios posibles, incluyendo ahora, por supuesto, los medios digitales y redes sociales? ¿Qué pasó? ¿Nadie los tomó en cuenta? ¿En qué estaban ocupados? El hecho es de que se avisó desordenado, por uno, por otro, por múltiples canales, de tal forma que nunca supimos los mexicanos cuál canal tomar en serio. Y por supuesto menos estábamos informados de que el Centro Nacional de Huracanes de Florida estaba desesperado gritando: en Acapulco viene un monstruo de nivel 5, por favor prepárense. Y eso muy poco lo escuchamos. Gracias a Daniel Novoa, a MW Group, por esta charla con El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de MW Group,
Digite el sitio de internet que aparece aquí en la portada específica de este programa de El futuro de todo. Amigos, ya nos vamos. Eso es todo por hoy en El futuro de todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El futuro de todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.